La metaconsciencia para mí es esa parte que solo tenemos los seres humanos, que nos hacemos la pregunta de ¿quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy? Somos el único animal que tiene la proyección de muerte. Para mí la espiritualidad es saquemos todas las cartas encima de la mesa, veamos qué es funcional y qué es disfuncional. Si tuvieras un cartel gigante que todo el mundo pudiera leer, ¿qué diría? Quitar peso a lo que pesa es más fácil que meterle más esfuerzo. Este podcast es patrocinado por José Castiglione, creador de Referente Digital, una incubadora de negocios para coaches, consultores y profesionales independientes que buscan valorizarse, volverse referentes y cobrar más por su servicio sin necesidad de trabajar más horas. Encontrás más información en el link de la descripción. Bueno, tenemos otra invitada súper especial de España también. Recién hace un rato abrimos la mesa con nuestro primer invitado del continente... del viejo continente. Del viejo continente, así bueno, Marga, muchas gracias por venir y por pasarte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Bien, ¿qué te trajo a Argentina? ¿Qué haces por aquí? Cuéntanos. Simplemente este evento, ¿te viniste porque alguna otra razón? En realidad es bastante emocional. En mayo, cuando me entregaron el premio a la marca personal más disruptiva en España, conocí a Ale. Y Ale vino en plan súper fan, te conozco desde hace un montón, ¿te gustaría venir a Argentina? Y yo fue como, de una, claro, ¿por qué no? Sí, de una. Sí. Porque todo esto se quedó un poquito en el aire y luego en julio se puso en contacto conmigo. Yo tengo un poquito de historia con Argentina porque soy de Mallorca y en Mallorca entre 1800 y 1900 hubo mucha pobreza y emigró una parte de mi familia a Argentina. Mira. Y al cabo de un siglo, al cabo de 100 años, pues la familia se volvió a retomar el contacto. ¡Wow! Y fui a verlos ahora antes de pasar por aquí. Ellos son de Bariloche. No, qué lindo, sé que estuviste por el sur. Sí. Hermoso. Bariloche es una ciudad muy increíble. Mágica. A mí me encanta. No te digo que he ido todos los años, pero busco ir muy seguido, muchas veces, porque me parece un sueño esa ciudad. Sí. Y además era también muy simbólico, ¿no? Porque claro, mi familia vino aquí por pobreza y estar dando una ponencia como emprendedora en es como, Argentina. exacto, es haberle dado la vuelta a la tortilla completamente. Qué linda historia. ¿Y ya habías venido o no? No, es mi primera vez. ¿Y cómo te sentís? ¿Qué te pareció la gente? ¿Te gusta Argentina? Es muy amorosa. ¿Sí? Muy amorosa, claro, pero piensa que yo vengo de una isla y además es una isla pirata, ¿no? Entonces nosotros tenemos como el corazón un poquito celoso y no nos abrimos a cualquiera. Ajá. Mira. Entonces cuando conocí cómo es la gente en Bariloche, el Lago Puelo que estuve y toda la parte esa del sur, al menos en el sur, porque aquí en Buenos Aires solo hace un par de días que estoy, son muy amorosos. Qué lindo que te hayan recibido así. Y bueno, qué bueno los argentinos que te traten bien aquí. Sí. Marga, para los que no te conocen, aquellos argentinos que no te conocen, contanos un poco quién sos o quién sos hoy. Porque bueno, quizás nosotros siempre hacemos la pregunta de quién sos hoy, porque quizás hace un tiempo Marga era otra, ¿no? Pero ¿cómo te definirías para aquellos que no te... ¿Cómo te presentarías? Es que normalmente cuando me preguntan esto, suelo contestar no lo sé. Muy bien, me gusta. Porque precisamente estoy en constante cambio. Te puedo decir a qué me dedico y Dale, cuál perfecto. es mi nombre. Bueno, mi nombre es Marga Hope, me dedico a reprogramar códigos inconscientes. ¿Esto qué significa? Básicamente a mirar todas aquellas programaciones, todos aquellos sesgos, todos aquellos dolores inconscientes que no te dejan llegar a donde tú quieres llegar o que te están produciendo problemas en tu vida, ¿no? Porque no es solamente aquello que me da problemas, como puede ser un síntoma físico, como puede ser un no gano dinero, como puede ser un no consigo pareja, sino el quiero facturar esto, quiero tener este tipo de vida, quiero tener este tipo de familia, quiero vivir en este lugar, porque todo, al final, todo es inconsciente. Wow. ¿Y cómo empezás a darte cuenta que podías ayudar a otras personas a destrabar eso? ¿Cómo comienza tu carrera en ese sentido? Nunca pensé que llegaría a estar donde estoy. Ok. Y nunca fue mi intención. La verdad es que todo empezó por mí y porque yo me encontraba en una situación de que veía que ciertos patrones en mi vida se repetían constantemente y por mucho que tenía toda la información de cómo debía ser mi mentalidad, no la lograba cambiar. Entonces empecé a ver que es que ya no se trataba de entender, ya no era algo mental, sino que era algo mucho más profundo que necesitaba destrabarse. Claro, increíble. Y bueno, y digamos, eso, ¿desde qué edad empezaste con a inclinar tu vida para ese lado? Digo, es algo que ya, porque con Argentina tenés una historia que viene desde las raíces, parece. ¿Cómo te empezás a meter en esto de a poco?
O un momento donde digas, esto pasó y de ahí se abre una puerta. Claro, ese punto de inflexión quizá, ¿no? Sí, hubo un punto de inflexión entre los 18 y los 24, porque yo antes era muy científica. Muy escéptica, digamos. Sí, era totalmente pragmática, moléculas, reacciones químicas, todo súper centrado en la ciencia. Pero es verdad que a los 17 años tuve un choque con el que entonces era mi suegro. Y él traía pues unas dinámicas que trataban con la psicobioenergética. A mí me chocó mucho porque yo estaba estudiando bioquímica en ese momento y ahí fue como el primer impacto. Wow. Pero es verdad que mi papá y mi mamá son como las dos oposiciones. Mi mamá es la bruja de la casa y mi papá es el hombre más científico que no cree ni en el alma, ¿no? Okay. Entonces, o sea que tienes un mix ahí interesante, ¿no? Exacto. Y te fuiste más para el lado, claramente, de tu madre. No, es como un punto medio. Exacto. Yo lo considero que es un punto súper medio. De hecho, yo creo que es la solución que he encontrado a poder amarlos a los dos al mismo tiempo, ¿no? El no quitar ni una parte ni la otra, sino integrarla. Y todo vino porque entre los 18 y los 23 tuve una crisis bastante importante en la que dejé los estudios, dejé todo lo que pensaba que iba a ser mi vida. Y vi que no era todo lo que yo creía y ahí es cuando empecé a indagar en todo lo que tiene que ver con la espiritualidad, no con el inconsciente. El inconsciente fue más tarde, ¿no? Okay. Con la espiritualidad sí que tuve eso, entre los 20 y los 25 empecé a hacer muchas prácticas espirituales, desde las más extremas hasta irme a Perú a retirarme en la selva amazónica o a la montaña 3 días sin comer y sin beber. Es decir, me fui al extremo. Claro. Me di de hostias hasta en el carnet de identidad y luego me pasé más a, vale, vamos a encontrar un punto medio. Un punto medio, un equilibrio. Sí. Ahí yo quiero que nos digas desde tu punto de vista qué es la espiritualidad, ¿no? Porque siento que todavía puede que haya personas que cuando vos le decís la palabra espiritualidad te digan, no, pero yo no creo en Dios, ¿viste? Y es como que puede que sea un poco más. Yo siempre trato de abrirles un poco el panorama de, espiritualidad no es la iglesia, digamos, es algo más. Para mí es algo que te conecta con algo que es más grande que vos, podríamos decir, con algo que te conecta para con otros, con una misión un poco más grande, digamos. Esa es mi forma de verlo. Sí. ¿Cómo es la tuya? Pero entiendo que esa forma de describirlo puede generar cierta aversión. Exacto. Sí, yo lo definiría como, vale, la espiritualidad es metaconsciencia. La metaconsciencia es el hacerte preguntas sobre ti mismo. Porque sinceramente creo que la espiritualidad empieza por uno mismo. Okay. Cuando intentamos irnos al todos somos amor, todos somos una gota en el océano, es demasiado lejos, es algo tan intocable que la gente no lo entiende y te van a tachar de voladísimo, ¿no? Claro. Entonces, es más bien empezar por ti. La metaconsciencia para mí es esa parte que solo tenemos los seres humanos, que nos hacemos la pregunta de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso, somos el único animal que tiene la proyección de muerte. Wow. Los otros animales no saben que se van a morir, no le ponen nombres a sus creaciones y nosotros sí, ¿no? Eso es lo que nos diferencia a los animales. Un centro para... Mira, Marquito Aurelio, que hablaba constantemente. ¿Lo tenés a Marco Aurelio? No. Emperador de Roma, año 160, 181 después de Cristo. No es un filósofo estoico, pero sí podríamos decir que fue un gran pensador estoico. No podemos decir que fue un filósofo porque no lo fue, era emperador de Roma en realidad, y en su paso le encantaba la filosofía estoica, y en sus meditaciones él constantemente habla de la muerte, también por el hecho de que tenemos que pensar que hubo mucha muerte alrededor de él. Roma en ese periodo pasa por una pandemia también. 9 de sus 11 hijos mueren. Wow. Muere su esposa, su madre, su padre, su padrastro, porque él luego fue adoptado. Pérdida. O sea, muchísima muerte alrededor, ¿no? Creo que Marco puede hablarnos un poco de eso. Y si bien no le menciona como metaconciencia, decías, sí los estoicos hablan muchísimo desde el lado de la metafísica, o sea, conectarse con algo más grande que ellos. Normalmente lo traen a conciencia de decirle como la recta razón o la naturaleza del universo. Le mencionan de distintas maneras, pero sí a esa conexión con algo más grande y con recordar la mortalidad de uno. Fíjate que cuando has dicho recta razón, a mí algo me ha hecho como... Apa, a ver. Sí.
porque precisamente hace mucho que estoy dentro del desarrollo personal y los humanos tenemos una tendencia y es a que nos dan la espiritualidad en documentos y nosotros lo queremos aplicar tal cual la leemos, ¿no? Claro. Y todo lo que nos dicen que tenemos que hacer en plan reglas, normas, métodos, lo aplicamos y fijaos lo que ha llevado toda esta mal entendimiento Sí. de las lecturas sagradas, ¿no? Entonces, yo entiendo la espiritualidad al revés. En vez de ir hacia la recta razón, entendiéndolo como así como lo entiendo por palabras, digamos, exacto. Yo entiendo la espiritualidad desde el ir hacia la parte más humana que existe, que es la mierda, las máscaras. Y eso precisamente es lo que no está habiendo dentro de la espiritualidad. Como que todo lo que está muy vinculado a la espiritualidad es muy rosita, muy amémonos. Sí, muy es bueno, muy puro. Exacto, sé dulce, no hables mal, ¿no? ¿Y dónde está la parte de la rabia? ¿Y dónde está la parte ¿Dónde de la... va eso? Exacto, ¿dónde la encajas? ¿Dónde está la parte de la culpa? Porque existe, digamos. No Y es tiene una ira. función, tiene una función dentro de nuestra vida y dentro de nuestra biología, ¿no? Es como si hubiéramos separado las cosas que queremos y las cosas que no queremos. Claro, y las que no queremos las guardamos debajo de la alfombra. Exacto. Y para mí la espiritualidad es saquemos todas las cartas encima de la mesa, veamos qué es funcional y qué es disfuncional. Porque al final todas las emociones y todo lo que estoy sintiendo es parte de mí Sí. y por ende parte Si de no, la espiritualidad. lo que vas a estar haciendo es esconderla y como tiene una frase de Sigmund Freud que decía que las emociones escondidas nunca mueren, sino Nunca. que reaparecen luego de las peores formas. Dice que terminan apareciendo de enfermedades, de un montón de cosas, viste que vos decís, che, pero... Y no, todo eso se fue acumulando y son pequeñas cosas que vas acumulando y luego hay una implosión, se explota desde dentro hacia afuera. Sí, todo aquello que no aceptas al final se convierte en un destino, ¿no? Marga, nombraste cuando arrancabas el inconsciente, o el subconsciente, no, el inconsciente. ¿Qué puedes decirnos de eso para la gente? Porque también hablamos de espiritualidad como términos que uno piensa que tienen una definición. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Hey, ¿sabías que el 70% de las personas que ven nuestro contenido no están suscritas al canal? Así que te pedimos que si te pudimos aportar valor, consideres suscribirte y darle like. Mira, para las personas, si alguien es un poco espiritual, es súper pragmático, no escuches esto que te voy a decir. El inconsciente es como lo que llamarían Dios. Wow. Ok. Muchos pretenden que el inconsciente es el cerebro, para nada. El cerebro solo es como la radio que capta la frecuencia, ¿no? Pero realmente el inconsciente es todo el campo de información. Lo que hago yo es ver por qué tu radio está captando solamente esa frecuencia. Esa señal. Exacto. Para que amplíes el rango de señales y puedas elegir otra señal que no sea la de siempre. Eso es el inconsciente. Wow. ¿Podríamos hacer algo acá en esta grabación para entender algo de eso? Yo sé que he caído, vos decías que detectaste primero que estabas cayendo en distintos patrones. Yo sé que he caído en volver a caer en los mismos patrones que he caído en el pasado. Yo estudié ingeniería en sistemas. ¿En y sistemas? Sí. Vale. Y había elegido esa carrera porque en su momento no me gustaba leer. Entonces, otra opción era estudiar psicología. Psicología demandaba leer mucho. Dije, no hay forma. Vamos por otra cosa más práctica y que me traiga resultado económico. Yo tenía algo que me decía que si tenía dinero iba a ser feliz. Dije, listo, ese es el camino. No le puedo decir que, no sé, fue la decisión de un Nico de 17 años. Habrá tenido sus razones. Luego salí de ese patrón mucho tiempo después, de 5 años de estar estudiando. Eventualmente dije, che, no, esto no me gusta. Ya tenía el título, estaba trabajando de eso, pero dije, no, hasta acá llegué, renuncié, cambio rotundo en la vida. Hoy, o sea, tengo 2 libros publicados, digamos, o sea, realmente la lectura ha significado algo en mí. Y este año volví a caer en ese mismo patrón. Volví a decir, a querer cambiar mi negocio y llevarlo de vuelta a, che, ¿qué es lo que puede traer mayor resultado económico? Me trajo muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimas inseguridades, muchísimo desconocerme a mí mismo. Y al punto tal que de repente abrí los ojos y dije, che, loco, caí en lo mismo que caí hace 5 años atrás, digamos. Y por suerte, esto del desarrollo personal yo siempre lo veo como un camino de ir adquiriendo herramientas para que si volvemos a caer en lo mismo, saber salir más rápido, digamos.
¿podemos hacer algo de todo esto, de patrones o algo? Ya te analizó acá? bastante porque veo que está... Bueno, quise tirar toda la información que pude. Tiene info. Exacto. Muy bueno, muy bueno. La pregunta aquí es ¿por qué quieres dinero? Para tranquilidad. ¿Cuál es el peor escenario que ocurre en tu mente si te quedas sin dinero? No poder tener la vida que me gustaría, no solo para mí, sino... Yo estoy novio hace 6 años, yo con mi novia proyecto ya toda una familia, hijos, estilo de vida, Se está riendo. escuelas. Así, ya lo tiene. Pero ¿cuál es el peor escenario? Que no se cumpla eso. ¿Y dónde te ves? No sé, llegando de vuelta a quizá un trabajo más tradicional, volver a esto de la ingeniería, por más de que no me guste, pero tengo un título que me podría llegar a abrir ¿Ese es alguna el puerta. peor escenario? ¿De verdad? Ahora sé, porque sé que no puedo terminar en la calle porque de alguna forma he llegado hasta acá, de alguna forma me lo rebuscaría. El peor escenario sería, sí, seguro, estar en la calle. Hay varias. Uno de ellos voy a hablar en la conferencia. Bien. Te va a Esperaremos calar. ahí entonces. Yo voy a ir a escucharlo, sí. Hay un punto que es que todo emprendedor tiene una memoria de urgencia con el dinero, porque estamos todos compensando ruinas económicas. Entonces la pregunta es si tu familia ha estado en situaciones de pobreza. He hecho biodecodificación este año, Bueno, eso. he encontrado varias cosas, como por ejemplo armando el árbol genealógico. Ajá. De parte de mi vieja había muchas personas con muchas tierras, Y la perdieron. las perdieron en el juego. Por alguna razón, mi abuelo, mi nono, el padre de mi mamá, De Italia. fue banquero. No, ya vivía acá, pero era banquero. Claramente ahí ya había Ya ahí, algo. ya ahí. Y ni hablar que justamente es mi nono el que había empezado a estudiar ingeniería. No terminó porque lo mandaron a hacer el servicio militar obligatorio. Yo cuando volví tarde para estudiar tuvo que ir a trabajar, fue de banquero. Fíjate. Quien terminó estudiando la carrera del nono fui yo. Y seguramente eso de, perdona que te interrumpa, el tema de la ingeniería de sistemas es porque necesitáis encontrar la solución. Seguro. Entonces hay una situación en tu pasado, en tu árbol, donde hubo una situación donde la familia quedó en peligro por no encontrar una solución. De hecho, si buscas en el árbol seguramente vas a encontrar personas con migrañas, personas muy mentales. Mi vieja. O sea, mi vieja, mi hermana, ahí ya las veo. O sea, seguramente en el pasado. No te tuviste que ir tan atrás de del hecho, árbol. mira, mi abuela, o sea, mi nona, su madre, o sea, mi vieja abuela. Tú no todas lo llevas traían- porque yo no. tú lo llevas en el oficio, Ahí tú va. lo has somatizado en el oficio, ellas en lo físico, porque un mismo conflicto, una misma situación va a crear diferentes ramas de síntomas en oficios, en nombres, en síntomas físicos o en síntomas relacionales, ¿no? Porque, por ejemplo, la ludopatía también es algo que tiene que ver con el dinero, ¿no? Con el azar. Hay una especie de adicción a la dopamina y son que por ahí también te puedes ver a ti con ese patrón de cada 2x3 querer cambiar para generar más dinero, es lo que yo llamo un coeficiente emocional del dinero, de querer ganar constantemente, ¿no? Y los ludópatas tienen un aspecto que está relacionado con el azar y tiene que ver también con el árbol. Wow. Sí, sí, lo que he encontrado en ese árbol, yo después de grabar, como para no robar tanto tiempo a la gente, te voy a mostrar una foto de ese árbol. No podés creer las cosas que hay. Porque he investigado bastante, he encontrado muchas cosas en ese árbol. Qué loco, yo pensaba, bueno, yo también he hecho biodecodificación, he descubierto varias cosas, pero no te voy a contar mi historia para que no sea tan largo, pero digo, ¿cuál crees? Yo creo que el primer paso es reconocerlo y hacerse consciente, ¿no? Como dices con Nico, bueno, fíjate que pasó esto en tal momento y en tu familia hubo, pero una vez que ya lo reconoces, ¿cuáles son esos pasos para la sanación, digamos, para empezar a trabajar sobre eso y no sé si se dice reprogramar, pero podríamos decirlo? Depende del tipo de patrón. Hay patrones que funcionan cada cierto tiempo y son, por ejemplo, yo los llamo como cuando tiras una piedra a un lago que crea como esos saltos. Ondas. Exacto. Hay ese tipo de patrones que es cada 6 años, cada 7 años, cada 3 años cambio de pareja, cada 6 años cambio de negocio, ¿no? Esto se puede trabajar muy fácil desde la biodescodificación. Yo lo combino también con hipnosis para Qué bien. bajar todo lo que tiene que ver el ruido mental. Sí, es increíble. Pero cuando se trata de una personalidad, como por ejemplo la del emprendedor,
Se trata de una estructura inconsciente y eso no se puede trabajar con sesiones esporádicas de vamos a querer cambiar la necesidad o la urgencia de ganar dinero a un emprendedor. Es como querer quitarle el 80% de sus piezas mentales. Claro. Entonces, lo que hay que hacer ahí es un trabajo de generativo. Es como si ¿habéis jugado alguna vez al castillo este? ¿Al Jenga? Exacto. Sí, de las maderas, sí. Exacto. Si tú le quitaras, imagínate que el 80% tuviera piezas de color azul, se las quitaras de golpe, ¿y qué pasaría? No existe más. Seguramente caería. Es el cerebro. El cerebro, si le quitas el 80% de sus piezas de personalidad, Claro. cae en el sentido de percibe una muerte de la personalidad y eso es muy peligroso para el cerebro, entonces no puedes hacerlo. Lo que hago yo es como si fueran autotransplantes de propias creencias. ¿Qué significa esto? Buscar cuáles son las creencias limitantes, buscar cuáles son los orígenes, en qué conflictos de tu infancia o la de tu familia, y jugar con los símbolos para cambiar la creencia, pero no es en plan, bueno, pues he encontrado esta creencia limitante, como por ejemplo, soy una mierda, mi producto es una mierda, ¿no? No, mi producto no es una mierda, mi producto tiene valor. Para sustituir el de mi producto es una mierda, esa sustitución no sirve. Claro. Tienes que buscar una forma en la que tu cerebro pueda creerse la nueva creencia. Que la fundamente, digamos. Exacto. Claro, No es es como- solamente le pongo palabras bonitas. Claro, es como sacar ese archivo que está guardado con eso y ponerle otro. Jugar con el mismo archivo y es como si le cambiaras el sentido al mismo archivo y cambia la información pero con los mismos elementos. Claro. O sea, sacaríamos de este Jenga que tenemos una ficha azul, pero traemos otra ficha azul. Exacto, Plac, y lo ponemos. exacto. Se me ocurre con todo este, digo, es un camino de autoconocimiento poderosísimo y tienes historias así de personas que digas, digo, la primera que se te venga a la mente de algún caso que puedas decir, bueno, estaba así, pasó esto, Wow, es que hay un montón. me imagino. ¿En plan físico o en plan más de emprendedor? Plan físico. Sí. ¿Físico? Por ejemplo, el caso de... Oh, sí, una chica, este es muy fuerte. A ver. Una chica que tenía psoriasis Sí. en los codos. La psoriasis tiene mucho que ver con... No me permito... Que son como esas... Sí, crostras. Sí. Como que se ¿Y te por qué los despelleja. codos? ¿Por qué? Los codos, cuando haces esto, en Argentina, ¿qué significa? ¿Hincar codos? Sí, como... Como estudiar, Sí, Ajá. puede ser. ¿no? Sí, es Pero como se me también- viene como estar en una mesa o algo así, sí. Pero también sirve para hacer fuerza, ¿no? Para darme espacio. Los codos en biodescodificación tienen que ver con la identidad. Wow. Sí, igual que la cara, por hacerme espacio, ¿no? Entonces esta chica vino a trabajar la psoriasis y encontramos que, aparte de que tenía mucho sentido dentro de su historia, porque tenía mucho tema con la autoridad, porque sentía que la autoridad no la dejaba ser, encontramos un origen perinatal en el que el médico la cambió de posición cuando estaba a punto de nacer y ahí había un programante de no me dejan ser, pero lo peor o lo mejor fue que encontramos que su abuelo, que había sido científico durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania, se había intentado suicidar por miedo a que los nazis fueran a buscarlo por tener sus propias creencias. Recuerda que ella tenía el tema de que no podía ser ante el otro, ¿no? Y su abuelo, al intentar suicidarse, perdió un brazo y lo perdió hasta el codo, ¿no? Y todo esto además pasó dentro de una situación en la que a ella la estaban obligando a pasar por el tubo de una situación en su trabajo que al final representaba exactamente lo mismo que había vivido su abuelo. Claro. La misma situación, distinto contexto, digamos. La misma. Qué locura. Qué locura. Me encanta. Qué sanador y qué riesgoso no darse la oportunidad de conocer eso en tu vida, ¿no? Porque digo, quizás que las generaciones un poco más jóvenes tienen como eso más en cuenta, pero quizás hay gente que ha vivido así toda su vida hasta los 70 años o gente que se ha muerto y nunca ha descubierto por qué ha actuado de cierta manera con mis hijos, no sé, qué loco, ¿no? Sí, yo digo que el patrón inconsciente existirá hasta que llegues a hartarte de él.
hay personas que se hartan muy rápido. Claro. Y las generaciones de ahora nos hartamos muy rápido de las cosas, ¿no? Pero las generaciones de queremos cambiar 50... rápido. Está bien y mal Exacto. también, ¿no? Sí, tiene su punto funcional y su punto disfuncional. Pero las personas de, yo qué sé, 50, 70... ya no tienen como ese anhelo quizás a cambiar y necesitan golpes mucho más fuertes para que se hagan esas preguntas de, bueno, pues esto ya me lleva pasando hace demasiado tiempo. Como un ¿no? gran accidente, una gran crisis o algo que digas, bueno, algo tengo que mirar que me está pasando cada 2x3 esto. Eso. Qué loco. Porque lo qué empiezo a encontrar en muchas cosas, digamos. O sea, lo vamos hablando y digo, che, sí, o sea, hay patrones así que suceden cada X cantidad de tiempo. Hace poco me pasó de que tuve el virus del herpes zóster. Lo loco es que me pasó en octubre del año pasado. Yo cumplo años en agosto. ¿Sí? O sea, había 2 meses al hecho. Cumplí ahí en ese momento estaba cumpliendo 27 años. Si yo me voy varios septenios, o sea, grupos de 7 años atrás, llego al momento cero, digamos, a los 2 meses de yo haber nacido tuve varicela. Es el mismo virus, digamos, que me volvió a agarrar en el mismo momento, digamos, o sea, del año 0, 2 meses después, ya voy a decir, che, loco. O sea, no puede ser coincidencia, digamos. Se de que llaman justo ciclos biológicos memorizados. ¿Qué virus de su madre? Bueno. Y no es el virus en sí, sino la memoria inconsciente que vive en tus células la que se despierta. Y de hecho, va a ser el virus que se encuentre en contacto contigo en ese momento el que se va a disparar. Pero realmente el detonante es la memoria inconsciente, que es la misma que a 2 meses de tu nacimiento, ¿no? Pero es como... No, a los 2 meses fue varicela y ahora herpes zóster. ¿Por qué? Porque seguramente la información que necesitabas a los 2 meses y la información que necesitabas ahora era diferente, pero la memoria inconsciente, el conflicto, era el mismo. Y se viene repitiendo, ¿no? Es como si tuvieras un despertador en las células. Claro. Y cada cierto vuelve tiempo... a sonar. ¡clac! Qué locura. Wow. Bueno, la verdad que podríamos estar hablando Sí. y yo tengo preguntas para estar por hora, así que me encantaría tenerte de nuevo, Marga. Y cerramos, ¿te parece? Con la... No. Bueno, hay una frase o una pregunta que siempre hacemos para cerrar el episodio y es si tenés alguna frase o algunas palabras que te gustaría que todo el mundo vea. Si tuvieras un cartel gigante que todo el mundo pudiera leer, ¿qué diría? Quitar peso a lo que pesa es más fácil que meterle más esfuerzo. Bien, me encanta, muy bueno. Ok. Muy interesante para reflexionar. Bueno, Marga, encantado de tenerte. Te deseamos todos los éxitos en tu conferencia. Yo, por cierto, me voy a ir a verla. Sí. Muchas gracias. Así que te En serio. ganaste 2 amigos en Argentina y muchas gracias por pasar por aquí. A vosotros, chicos. Gracias. ¿Sabemos más que esto? Este podcast es patrocinado por José Castiglione, creador de Referente Digital, una incubadora de negocios para coaches, consultores y profesionales independientes que buscan valorizarse, volverse referentes y cobrar más por su servicio sin necesidad de trabajar más horas. Encontrás más información en el link de la descripción.